Seguimos en 10 en Salud y en este segundo bloque vamos a hablar de cardiología. Estuvimos con el doctor Mario Francisco Mengarelli hablando de dolor de pecho. Muchas veces podemos confundir un dolor profundo en el pecho con un ataque de pánico o alguna situación muy grande de angustia. Por eso el doctor en esta entrevista hace alusión justamente a esto y cómo diferenciarlo. Por supuesto, siempre importantísimo la consulta al médico, ¿no? No perder tiempo, ir al médico, porque si es un tema coronario, por supuesto, puede derivar luego en un problema mucho mayor. Lo escuchamos. Hay una cierta gama de cuadros en donde, en cierta manera, el arma la tiene el médico para decir este es un cuadro de dolor atípico, claro, o un cuadro de dolor típico, un cuadro que requiere tratamiento ambulatorio, un cuadro que requiere internación. Y a eso estamos abocados hoy, o sea, a ver cómo definimos lo que es un cuadro que puede esperar y que se va a pasar de lo que es un cuadro agudo que requiere internación o que requiere medios diagnósticos para terminar con una cirugía o con o medicación, ¿no? Porque también periodos de angustia hace que a uno le duele. Exacto, ahí entramos a una de las principales causas de consulta en la guardia, en urgencias, en donde si bien el paciente tiene un cuadro de dolor de pecho y aparte puede tener otros síntomas asociados que están relacionados con los problemas coronarios también, como ser, por ejemplo, la falta de aire, la taquicardia, la sensación de desvanecimiento, la sensación de muerte inminente, la sensación de transpiración, sudoración fría, temor, irritabilidad. Todos esos síntomas se dan también en pacientes que tienen pánico o que tienen un grado de ansiedad moderada o importante. Entonces, ¿cómo agarramos y cómo hacemos para diferenciar lo que es un cuadro de ansiedad, que por ahí se tiene que tratar con un medicamento, o si bien antidepresivo o ansiolítico o psicoterapia, de un proceso cardíaco agudo que requiere, en cierta manera, una intervención médica más específica, como ser, por ejemplo, realizar un electrocardiograma, una buena historia clínica con los antecedentes del paciente, a ver si están esos famosos factores de riesgo, o sea, si hay diabetes, si hay tabaquismo, si hay exceso de peso, si hay sedentarismo, si hay estrés importante, si hay colesterol, si hay triglicéridos, o sea, todo ese paquete de factores de riesgo puede ser que estén afectando lo que se llama el endotelio vascular. ¿Qué es el endotelio vascular? El endotelio vascular es la membrana que reviste por adentro las arterias de todo el organismo. Y el endotelio vascular, generalmente por estos factores de riesgo, generan oxidación de los distintos elementos que constituyen las paredes arteriales y generan lo que se denominan ateromas. La inflamación del endotelio genera la conglomeración de elementos formes de la sangre y de colesterol, del colesterol malo, y ese colesterol forma la placa. La placa esa va creciendo, se va bombando como la pared de la arteria, va creciendo, va haciendo como una evaginación hacia adentro hasta que va ocluyendo la luz arterial por donde circula la sangre. Y de ahí viene el síntoma de cuadro, cuando afecta a las coronarias, de dolor de pecho típico. El dolor de pecho típico, por ende, siguiendo esta fisiopatología del crecimiento de la placa, puede generar 3 tipos de dolores típicos de pecho. Por ejemplo, el dolor de la angina de pecho típica, crónica, que eso es un proceso crónico que va generando cuadro de dolor al esfuerzo, asociado a otros síntomas como describíamos antes, pero que el dolor, te parás y se te va el dolor, o sea, al esfuerzo que cede con el reposo, o al esfuerzo que cede con algún medicamento. Son pacientes generalmente que ya saben que tienen trastornos coronarios y generalmente están bajo un control
muy finito, muy específico y tratados en forma conveniente. Cuando ese dolor genera un dolor que se extiende con el reposo ya, o sea, viene al esfuerzo y con el reposo, que puede ser un paciente que tenía un tratamiento previo o un paciente que debuta con ese cuadro de dolor que no cede con el reposo y que comenzó con el esfuerzo, ahí estamos hablando de un posible síndrome coronario intermedio. Y eso se va dando con la progresión de la obstrucción, como hablábamos antes. Cuando la obstrucción genera un cierre total de la luz, ahí se genera la falta de sangre al músculo cardíaco de la arteria que irriga un sector determinado del corazón, y eso es lo que provoca el famoso infarto de miocardio. O sea, la falta de llegada de sangre por la obstrucción total de una rama o de una arteria coronaria es lo que hace que se muera el músculo cardíaco y se genere el infarto de miocardio. Cuando esa obstrucción es parcial, dependiendo la prolongación del dolor y el grado de obstrucción que tenga, vamos a tener síndrome coronario intermedio, y si es apenas de comienzo que cede con el reposo, entonces estamos hablando de un cuadro crónico que es una cardiopatía isquémica. Los tres eventos sin tratamiento y sin control evolucionan en forma muy tórpida hacia, ¿no es cierto?, afecciones que son graves, post-infarto, por ejemplo, arritmias ventriculares, en cualquiera de los tres, edemas agudos de pulmón, insuficiencia cardíaca y otra serie de eventos cardiovasculares agudos. En esta semana se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia. Por supuesto, como nuestro programa tiende a difundir todo lo relacionado a la salud, nosotros le comentamos en este sencillo video qué es la hemofilia. El Día Mundial de la Hemofilia se celebra cada año en esta fecha. Se trata de un día en el que se pretende conseguir sensibilizar a la población mundial sobre una de las patologías que afecta a las articulaciones, músculos y que provoca dolores, desarrollo amorfo o hemofilia, precisamente, que se ha establecido, recordemos, por ejemplo, en el año 1989, en este caso por la Federación Mundial de Hemofilia, como el Día Mundial en esta jornada. ¿Por qué? En honor al nacimiento del fundador de esta federación llamado Franz Schnabel. La hemofilia es una enfermedad de transmisión hereditaria que afecta a la coagulación de la sangre, caracterizada por el desarrollo de hemorragias internas incontroladas que pueden llegar a causar la muerte. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de esta enfermedad? Entre los factores que se destacan, el sangrado en el cerebro, sangrado de las articulaciones y un sangrado excesivo que se puede dar del tipo externo, como en la boca o en la nariz, o incluso del tipo interno. Destacamos este 17 de abril como el Día Mundial de la Hemofilia.